necesidades que las tenemos enfrente pero no las declaramos. Y hoy, que sea muy ungido todo lo que hagamos. Que nuestra boca realmente comience a hablar palabras de fe. ¿Amén? Amén. Y que vamos a repetir con fuerza. Ok, vamos a decir, en mi boca En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. De bendición y no de maldición. De bendición y no de maldición. De riqueza y no de pobreza. De riqueza y no de pobreza. De salud y no de enfermedad. De salud y no de enfermedad. Porque en mi boca Porque en mi boca hay un milagro. hay un milagro Hoy. hoy. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si lo creen, dame la palabra. Gloria a Dios. Tomen asiento. Bien. Tenemos una visión como congregación, como grupo. Como grupo. No, todos. Sí. Como grupo tenemos una acción que hoy casualmente vamos a hablar acerca de eso. Y está basada en Mateo 28, 19 y 20 y Juan 15, 13. ¿Por qué tomamos esos dos versículos? Porque la intención es de cumplir lo que nos mandó nuestro Señor Jesucristo a hacer. Escuchaba a un pastor esta semana que nos visitó en la reunión de pastores, que es una vez al mes, y hablaba unas cosas tan especiales con respecto a esto, y hacía mucho énfasis en eso, en que nuestra misión es ir y hacer discípulos. Y por muchos años y mucho tiempo, mucha gente en el mundo entero, muchos pastores o grandes hombres de Dios, solamente se han enfocado en hacer grandes campañas y procurar grandes conversiones, pero que ¿dónde están todas esas conversiones? Cuando el mundo entero prácticamente está padeciendo. La clave es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. En 3 años y medio que tuvo de ministerio, prácticamente haciendo su discipulado, alcanzó prácticamente toda Asia. Entonces, ese plan hasta ahora funciona. El punto no es llenar la iglesia de pura gente. El punto es llenar la casa de Dios con discípulos. Porque los discípulos son los que hacen que el reino avance. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso. Y la visión que esta casa tiene, desde hace mucho tiempo, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Empezando en Miami hasta los confines de la tierra. Por medio de grupos pequeños, como este, pero la idea es llevarlos a las casas. Va a haber un momento donde prácticamente las iglesias van a cerrar. Porque esto mantenerlo cuesta. Pero yo no veo tampoco a Jesús, a nuestro Señor, atendiendo reuniones en templos. Aunque se reunían en templos, pero era para las fiestas. Y era otra coyuntura, porque el templo existía por otras razones, era otra cultura, otra forma de ver las cosas. Pero sin embargo, todo esto lo cambiaron y lo pusieron de esta manera, y así lo hemos heredado y lo hemos seguido haciendo. Pero va a llegar el momento donde la iglesia funcione en las casas. Y por eso esta casa tiene clara esa visión y lo estamos preparando líderes. Hoy tenemos gente en la academia. ¿Cuántos están? Ustedes están, ustedes 4 están en la academia. Y están entrenándose, porque en algún momento, cuando ya la iglesia no pueda reunirse más en casas, en templos, van a estar en las casas. Tu vecino, las personas que están cerca de ti, tus familiares, van a querer saber de Jesucristo y tú le vas a poder enseñar. ¿Amén? Entonces, ¿qué enseñamos en los grupos? Enseñamos todas las cosas que Jesús nos enseñó. ¿Para qué? Para ayudar a nuestros amigos y a nuestros hermanos en sus situaciones, en sus vivencias. Esa es la misión que tenemos nosotros como iglesia. ¿Amén? Amén. Nuestra enseñanza del día de hoy se llama Yeshua, nuestro libertador.
La idea central que tenemos el día de hoy es que somos libres para servir a los demás y acercarnos a Dios confiadamente. Yo meditaba acerca de este punto y realmente para acercarnos a Dios con la perspectiva correcta, para poder tener la seguridad de que lo que estamos pidiendo se nos va a dar, tenemos que acercarnos a Él confiadamente, tenemos que creer que Él es quien dice ser. Y para eso es producto de una relación. Yo creo que cada uno de nosotros, de alguna manera, hoy en día ha establecido ya una dinámica de caminar con Dios muy diferente a cuando antes de que estuvieran con el Señor. Y ese es el punto de hoy, que nosotros podamos primero sentirnos libres de poder llegar confiadamente ante Él y estar convencidos que lo que nosotros le pidamos de acuerdo a su voluntad, Él lo va a hacer. ¿Amén? Amén. Por favor, pastora, léame la introducción. Ok, dice así. Debido a la llamada Ley Romland, promulgada en Inglaterra e implementada en India cuando ésta era colonia británica, la cual negaba los derechos civiles de los hindúes, Gandhi se convirtió en activista y defensor de sus compatriotas con múltiples protestas en la calle. El ardor y el apoyo de la gente rebasó los límites pacíficos y se convirtió en violencia. Ante esta situación, las autoridades inglesas arrestaron a Gandhi y lo llevaron a Bombay. En marzo de 1922, la corte lo condenó a 6 años de cárcel, prometiéndole liberarlo si las protestas cesaban. Solo 2 años más tarde, convaleciente por una apendicitis, fue puesto en libertad. Gandhi fue un defensor constante de los derechos humanos y se aferró con pasión a promover el buen comportamiento de las personas. Esto levantó el malestar de muchos y a causa de ello estuvo encarcelado en más de una ocasión. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que tenemos al escuchar esa introducción? Y lo que vemos aquí es que Indira Gandhi, un hombre con grandes ideales de justicia, logró ser aceptado por el pueblo. Ellos estaban sedientos de libertad porque eran colonias de Inglaterra. ¿Y qué pasó? Que la mayor parte de la vida de Gandhi la pasó preso. Entonces, esa es la razón por la cual ponemos esa introducción. Porque una de las cosas que tenemos que, uno de los propósitos del día de hoy es ser libres. ¿Libres de qué? Porque podemos decir somos libres para hacer cosas que pensamos que no debemos hacer, que queremos hacer, pero que no las hacemos. Pero realmente la libertad a la que se refiere en la enseñanza del día de hoy es a la libertad de verdaderamente ser esclavos. ¿De qué somos esclavos? Cada uno de nosotros es esclavo de algo. De repente de los pensamientos, de repente de los temores, de las inseguridades, de algún pecado, de algún rencor, de muchas cosas podemos estar encarcelados, porque cuando uno no es libre es porque está preso. ¿Algunos de los que están aquí alguna vez ha estado preso? ¿Preso en cárcel? ¿No? Sí, En cárcel. casi. ¿Ah? Casi. ¿No? Entonces, Yo pienso que a veces detenido. Bueno, sí, actually. Detenido, sí. No, delincuente. Yeah, for real. Okay, pero ¿y cómo te sentiste? Me sentí mal, pero no era, o sea, era cuando yo estaba en la Armada. No era una cosa que era contra la ley, o sea, que los policías, sino fue más bien algo interno. ¿qué pelea? No, que básicamente me castigaron, entonces me quitaron el ID
y no puede salir del barco como por mes y medio. Ya. Que es una de las cosas uno de los castigos que hay. So, estuve en el barco ahí mes y medio, 60 días. No, actually no, 45 días sin poder salir. Y cada 6 horas aparecerme en un uniforme diferente. Ya. ¿Hay más estado preso? No en cárceles, pero preso de alguna Puede manera. haber estado preso mentalmente en De repente, algunas en de alguna algo, relación. porque uno se Por lo libera en el menos corazón, pero en la nosotros mente no. Nosotros no podemos salir del país y de alguna manera eso te hace sentir limitado, no tienes la libertad de poder. ¿Tienes libertad? No hay libertad. Tu libertad está constringida, Condicionado. condicionada. Ujú. Otra forma, Eso me hizo recordar de mucha gente, por ejemplo, en países como Cuba, Irán, que no te dejan, dictaduras que no te dejan salir del país. Para mí es también cuando en una pareja, cuando tú eres la que, o la persona, hembra o varón, que da todo por la familia, pero no puede, o sea, por ejemplo, ¿verdad? Yo era la que pagaba la renta hace años, todo, tenía casa, tenía carro, lo sé yo, pero después el novio me quitó carro, me quitó celular, pero seguía yo pagando la casa. te lo quitó. O sea, no podía manejar, no podía usar el teléfono, me llevaba al trabajo, me regresaba a la casa y no salía, él sí salía, yo no. Y eso, yo Estaba no, presa. ajá. O sea, te sentías presa. Sí, entonces mentalmente yo decía, pero ¿cómo me voy de aquí? No sé cómo irme de aquí, ¿cómo hago de aquí? Wow. Eso es violencia doméstica ya. Yo sé, Sí, pero eso fue hace muchos años. pero, bueno, pero eso, estamos hablando de cosas de sentirse esclavo. Eso es lo que te estoy diciendo, no, yo tenía la puerta abierta para irme, pero no podía salir. Yo tenía puerta abierta para salir, pero no O podía. sea, estabas presa con tus decisiones. Sí, y mi pensamiento. Wow. Dani, ¿tú? ¿Has estado presa? Sí. ¿Qué hiciste? No, en la parte Emocional. emocional. Ah, Mucho tiempo estuve presa emocionalmente. Mucho tiempo que no aceptaba muchas cosas y me cerraba en mí misma. Que hoy en día ya las veo diferentes. claro. ¿Y tú, Mauro? Preso. ¿Ah? ¿Y yo, No. No, gracias a Dios no. Pues no, o sea, bueno, sí. O sea, bueno, viéndolo de cierto modo, sí. En una situación con la que estuve con una pareja, por ciertas situaciones legales, no podía, o sea, era full reprimido en ese caso, en el cual no podía hacer nada porque no podía, tenía que terminar mi situación legal. Entonces, en cierto modo era como que papeles. Entonces la persona era como que se aprovechaba de eso y era O sea, te llegaste a sentir esclavo. era muy frustrante porque no podía, estaba preso, porque no podía hacer nada. Wow. Entonces era muy frustrante. Válido, muy válido. Muy válido. Es que el propósito de esto es recordar esos momentos para ver cómo nos sentíamos en ese episodio, ¿no? Y es realmente frustrante no poder tener la libertad, como decía Alexa, tener la puerta abierta y no salir, no poder salir. Diferente a lo que pasa en Venezuela, que quiere salir y no puede salir, o sea, tus derechos no valen. Y fíjate que por lo menos yo trabajaba, yo tenía un buen trabajo. Yo podía mandarlo a él lejos y yo mudarme sola, tener mi carro, pero mi miedo y mi mente me mantenían ahí adentro. O sea, ¿esclava de qué? Del miedo. Eso es lo bueno que uno tiene que identificar. ¿Y tu hermano? Nunca. ¡Ay, qué suertudo! Ni ninguna relación, en ningún trabajo,
algún pariente que era fuerte? Bueno, mi papá era militar. ¿No te sentías, nunca te castigó tu papá? Sí, pero Pero no era tan fuerte. era fuerte conmigo porque yo en ese tiempo yo era el mayor de los varones, el único varón. Mi hermanito menor, somos 5 hermanos, las mujeres, 3 mujeres son de medio, yo soy el mayor. Y mi hermano menor vino cuando yo tenía ya 14 años. Entonces, a mí me tenía mucha fuerza él. Claro, pero no te privó de alguna de tus libertades. ¿Te sentiste preso en algún momento? No. Ok. Ani, hay un común denominador aquí. Estamos hablando de relaciones de esclavitud emocionales. Eso hay mucho en la fe, hay bastante esclavitud emocional. Nos metemos en muchos líos por las decisiones. ¿Y usted? Una pila. ¿Ah? Una pila No, que no. sin muchas. De todo. Yo fui esclava de muchas cosas mentales, emocionales, en parejas, pero más yo. ¿Y cuál es la Muchos razón? miedos. ¿Cuál es la razón de tu esclavitud? ¿Tus decisiones? Mis decisiones y la manera que yo estaba equivocada, pensaba que lo que yo hacía estaba correcto, porque eso es lo que veía, pero yo a veces quería cambiar y no podía. Como que yo reconocía que lo que yo hacía estaba mal, pero era como parte de mí que aunque yo quisiera cambiar, no podía. Entonces era cometiendo los mismos, tú sabes, los mismos errores, como que no salía de eso, y incluso mi papá y la generación de mi papá, prácticamente todavía hay cosas que es lo mismo. Por ejemplo, que empezábamos las cosas y no las terminábamos. La esclavitud esa de tomar decisiones por emoción y no terminar las cosas, hacer todo por embullo. Y entonces mi papá también parece de eso. Xochitl, No, yo no paso. no ha habido nada de eso. No, Nunca te has sentido presa de nada. Siempre libre. gracias a Dios. Usted, Estoy pensando, estaba ahí. yo le- Sí. Ah, sí, les voy a contar. yo le he suplirado. Les voy a contar lo que me hacía el pastor. La amarraba. Sí, está bien. Nice. No me dejaba salir, no me dejaba hacer nada. Me tenía con la ropa, la ropa hasta abajo, tenía que tener cerrado hasta acá. Y parecía que andaba en un saco de papas así, toda metida así. Pero hasta que fui libre. Yo iba a decir, ¿en serio? Yo estaba pensando, cuando voy a- cuando hice eso, Espérate, yo mirando así, yo, ¿qué? cuando yo hice eso. Ay, Ay, qué lindo. yo pienso. Aunque en verdad, Sí. sí, yo era muy celoso. Era muy machista y muy celoso. En mi país era muy fuerte ese arraigo al machismo. Y entonces, y en Cristo Jesús pude comprender que en la cultura machista es que uno es como hombre es tan libre de hacer cualquier cosa que por su mente es que subyuga a los demás. O sea, en otras palabras, el dicho que se dice, el ladrón juzga por su condición, Así es es. muy verdadero. Es muy verdad. Y entonces, eso lo tuve que aprender en Cristo Jesús. Yo fui libre de eso. ¿Por qué? Porque realmente no es necesario. Uno tiene que ser seguro en su caminar. Y los celos lo único que producen es inseguridad. Y ahora que usted dice eso del machismo, también el feminismo. Yo También. estuve también mucho tiempo la alfa. Yo era la que mandaba en la casa, la que pagaba. No, a mí no me mire porque tú no estás aquí conmigo. Y eso para mí fue muy difícil porque la gente me rechazaba un poco. Pero que tú te piensas que tú eres, sí, yo no pienso que yo soy. No es tu problema. ¿Entiendes? No, y está Pero grande. ya yo entendí. Está grande. Ay, ya. Pelea con ella. Pero me di No, cuenta pensaba que no no vete es para pelear con ella. así. Yo no peleo, pastor, yo no soy así. Yo te doy un... Pero tu carácter, pues, tu carácter. Sí, eso. O sea, tu proyección. ¿Por qué? Porque como yo no sé pelear, tú sabes como el león,
Que lo hace. ¿Cómo es, Pepito? ¿Entiendes? Entonces el feminismo causa eso. También, eso también te hacía sentirte. Y eso fue después de lo que le pasó, después de lo que viviste. O sea, te liberaste. Bueno, esas cosas ocurren, pero el punto era que todos nosotros pudiéramos identificarnos con un momento de estar privados de esa libertad que en Cristo Jesús Yo pienso que también que como los jóvenes o cuando hemos sido muchachos, quizás en nuestra familia, nuestros padres que nos decían no hagan esto, no hagan lo otro, no puedes salir ahora, entonces te sentías como metido, encerrado, esclavizado, pero era porque te estaban cuidando. Entonces muchas veces también tenemos que ver, depende de qué tipo de esclavitud es la que estamos pensando. Gracias a Dios que nosotros no hemos vivido el encierro de una persona tras las rejas, que eso es... a mí me tocó, porque yo he sido policía y he visto detenidos, he metido gente a calabozo, donde tenía gente que... O sea, hay personas de personas. Pueden meter a un delincuente a un calabozo y se ríe, más bien te pide la comida, te pide que lo atiendas. O sea, claro, y cuando le dices sal, porque lo trataste bien, no quiere salir. Pero hay la otra persona que cometió una falta y la pusiste dentro y se desmayan adentro del calabozo, o le da un episodio de claustrofobia que tienes que sacarlo en camilla. Sí, pastor, yo recuerdo cuando estudiaba Derecho, estábamos viendo la materia de Derecho Penal y el profesor recuerdo que nos hizo como esta comparación. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Una noche en el calabozo con aire acondicionado, con una cama súper cómoda, con una comida calientita, o la pena de trabajar bajo el sol, arando, echando pico y pala por todo el día? Y todo el mundo decía, bueno, sí, prefiero en la cárcel con esa condición. Y decían, no, o sea, la libertad es tan importante que ni porque estés en las mejores condiciones es la pena que debe... Ayer leía un caso, pues yo a veces veo esos programas de leyes y de cosas. Leía un caso de una persona que se obsesionó con su pareja. Se murió su pareja y tenía 20 años de muerta, pero él se obsesionó de hacer dinero para conseguir una persona que la iba a conocer, una mujer que la iba a hacer como ella, como su esposa, para vivir con ella y después suicidarse. Una locura. Una locura. Una locura, pero la mente humana te puede llevar a ese tipo de locura. O sea, ese hombre quedó encerrado en su culpabilidad porque dice que era tan obsesivo que por culpa de él, su esposa se mató. O sea, suicidó. Entonces él se propuso durante esos 20 años conseguir una mujer y hizo plata, hizo mucho dinero. Y fue a Colombia y consiguió una mujer. La mujer le puso ahí todas flores que le hacía la fabricana nueva, le iban a poner de adelante, de atrás, de todas las cirugías habidas y por haber, y que le iban a hacer parecerse a la señora. Ya prácticamente estaba lista, pero la muchacha decía que tenía de todo, pero a la vez era presa. Entonces ella fue a demandar que por favor la sacaran de ese encierro, de ese contrato. A ella la atraparon con el contrato. ¿Cuántos de nosotros nos atrapan con un contrato de matrimonio? Por ejemplo, Mauro estuvo atrapado con un contrato de matrimonio. Hay otras personas que las atrapan con el temor. Entonces, de todo eso, el único que nos liberta realmente es Cristo. Yo puedo decir que fui libre en mi vida cuando recibí a Cristo.
cuando me puse en sus manos y cuando verdaderamente decidí someter todos mis temores, todas mis inseguridades a Él. Y por eso la primera parte es completamente libres. Y eso vamos a leer Gálatas 5:1 y veamos lo que dice, pero lea despacio, pastora, para que podamos entender claramente lo que está diciendo. Dice así: manténganse, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entiende? ¿Qué entiende de eso? ¿Qué entiende de Que eso? no vuelvas a tu vida de antes y vuelvas Exactamente. a ser... Pero ¿cuántos cristianos hay que vuelven a eso? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que vuelven los cristianos a eso? No, porque nunca fueron libres. Cuando tú verdaderamente eres libre de una esclavitud que tú reconoces que fue esclavitud, tú no vuelves ahí. O sea, es necesario que el cristiano se arrepienta de su pecado para que no vuelva a hacerlo. Porque si no se arrepintió, entonces va a volver. De eso está hablando el apóstol Pablo. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, que te está diciendo que entiendas que la libertad en Cristo es completa. Que no hay ninguna otra cosa que le podamos agregar a Él. Lo único que hay que hacer es estar claro en esa libertad que Él nos dio. Y no nos sometamos otra vez, que no volvamos otra vez a lo mismo de antes. Estoy pues convencido que hay mucha gente que vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque toma las cosas como ocasionales. De repente salió de un problema y no se da cuenta, pasa el tiempo y vuelve a cometer lo mismo. Una pareja, por ejemplo. ¿Por qué hay tantas mujeres que vuelven con hombres que antes las maltrataban? Ahora las maltratan de otra manera, pero siempre buscan eso. Buscan ese tipo de esclavitud. O sea, es emocional. El mismo patrón. El mismo patrón. Buscan ese tipo de relaciones. Y eso me lleva a entender de que no ha habido la sanidad necesaria en esa área para que esa persona se reconozca, se valore y entienda que no tiene que volver a eso mismo. ¿Y qué cosa hace que uno llegue a esas cosas? Inseguridades, temores, cosas no resueltas. Por eso yo les digo siempre a las personas cuando salen del encuentro, digo, tómate tu tiempo, sánate, mírate, busca la razón de tus conflictos primero, para que no vuelvas a cometer los mismos. Nosotros lo hicimos, ¿no, mi amor? Nosotros tuvimos que hacer, con 40 años de matrimonio, imagínense cuántas cosas hay que solucionar. Pero tuvimos que hacerlas una por una, para poder continuar con el matrimonio. Si no, se acaba. ¿Quieres decir algo? Sí, que precisamente ayer veíamos en la academia el tema que Dios no quiere remendarte, sino que quiere renovar. Y hablábamos de que Odres no, que el vino no se debe colocar. Y renovar significa hacerte nuevo. Uh-huh. No restaurarte, no colocar parches, remendar. No remendarte, sino renovarte, hacerte nuevo. Y siento que precisamente por eso es que la gente vuelve otra vez a esa vida, porque no reconoce se su libertad. Ese es el punto importante que el día de hoy tenemos que salir convencidos de aquí que verdaderamente en Cristo somos libres. Libres para poder empezar una vida. Entonces, cuando se trate de cosas que patrones que vemos, de que nos están llevando a lo mismo, ahí tenemos que parar. Orar y pedirle al Señor, yo soy libre en esto, y pedir consejo. Pedir que te ayuden a identificar. Diga. Pastor, ¿es posible tener esclavitud, ser esclavo de la comida? Sí, claro. Por ejemplo, comida no como tal, pero por ejemplo, yo, el dulce, sé que me hace daño y sé todas las cosas que hace, pero es como, soy esclava a eso, como el caramelo.
me cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, lo mejoro un día, 2 días, una semana, 2 semanas, pero ya después el cuerpo como que es una ansiedad que me entra que es como una droga, es como una Estás adicción. adicta al dulce. ¿Te gusta? Porque Es fíjate, demasiado. esas son adicciones que están metidas en nuestro propio cuerpo. Nosotros tenemos muchas glándulas, glándulas que hacen hormonas que generan placeres, y esas son las cosas que buscan. El dulce está buscando eso, ese químico. Mi papá lo Dulce. tiene, lo tengo yo y lo estoy viendo embarando. Pero que para mí lo que tú estás diciendo no es esclavitud. Sé que te gusta la esclavitud, ese tipo de esclavitud que tú dices es la persona que sabe, que dice no puede y tiene que estar todo el tiempo, todos los días, todo el momento, a cada instante, no puedo, que si tiene una hora aleja de eso, me voy a morir. Eso es esclavitud para mí. Pero que un día o 2 días tú dejes de comer y que tú una vez al día tú te comas eso. Yeah, but it's, Es como el no. vino. En España un vino se toma todos Es que los el días. horario, por ejemplo, el pastor sabe que no es sano la forma que lo ¿Sabes hago. que ella no es constante? Por eso. O sea, la constancia, el problema de ella no es el dulce, el problema de ella es que no mantiene por mucho tiempo patrones atractivos. Entonces, lucha con eso, el dominio Claro, la propio. fuerza de voluntad. La y fuerza de esas voluntad, cosas. pero eso está trabajando. Sí. Todos los seres humanos tenemos eso. Todos estamos luchando con algo. Sí. Tú estás luchando con los dulces, otro está luchando con el pelo, otro está luchando con, Yo con la con Coca-Cola. con la Coca-Cola, el otro está luchando con los pasteles, otro está luchando con el chorizo, con la carne, con tantas cosas que hay. Pero ¿qué pasa? Por eso tienes que entender, cuando uno enfrenta esta situación desde la perspectiva clara de la libertad, entonces tu cerebro puedes educarlo, reeducarlo y hacerle ver de que en Cristo usted vive. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos de Perú, llegamos ya mayores, o sea, yo tenía casi 30 años ya, Ay, pastor, usted no es de la juventud. pero ya para lo que yo había estudiado yo no podía entrar, yo no podía ser policía. Ah, bueno. Porque hasta los 26 podía ser. Ah. Entonces ya no podía entrar. Entonces yo me vi frustrado porque yo había estudiado para eso. Yo me decía, aquello no puedo hacer nada. Ya me dediqué Como estar a como trabajar. desilusionado. Bueno, sí, puede ser. Dije yo no voy a hacer más. Entonces, ¿qué pasó? Me la pasé trabajando. Mi esposa era secretaria ejecutiva, había trabajado en el Congreso, podía haber conseguido otros trabajos mejores, paralegal o cosas, pero este país nos hizo como morir a nuestros sueños. ¿Y qué ocurrió? Que cuando aceptamos a Cristo y comenzamos a caminar en Cristo, nuestros sueños se despertaron. Y entonces empezamos a estudiar nuevamente. Y yo pude ir a la universidad, tener un asociado, un bachelor y después un máster. Entonces, sí se puede. Cuando uno verdaderamente le cree a Dios y realmente se cree que es libre en Cristo Jesús, uno puede empezar. ¿Por qué? Porque Cristo es tan fuerte que elimina toda cosa negativa, toda presión. Por eso dice Pablo muy claramente, pues con que Cristo nos hizo libres. Cristo no te pidió, tú no le pediste a Cristo, Él decidió hacerte libre. Tú solamente lo creíste, pero tienes que llegarlo a creer desde esa magnitud, desde ese punto de vista. Y el segundo versículo es Romanos 6, 17 y 18. Si no tiene. Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez liberados del pecado, llegarán a ser siervos de la justicia. Pero aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de la enseñanza que han recibido. Eso está diciendo claramente Pablo, nuevamente, que nos sentíamos esclavos. Éramos esclavos, no tal vez de una prisión, pero estábamos en una jaula de oro, como aquella persona
que vive en una casa, las mujeres que no la dejaban trabajar, por ejemplo. Vivías en una casa, tenías todo, pero realmente no podías hacer nada, la jaula de oro. Al final de las cosas era una motivación para que el hombre pues terminara abusando de su condición de hombre. Dice, aunque eran esclavos, han obedecido de corazón. ¿Qué pasa? Que cuando Cristo viene a nosotros, obedecemos de corazón a esa libertad y nuestra perspectiva cambia. Ya no nos sentimos realmente como éramos. Muchas personas pasamos de ser presos a la libertad que nos enseña la palabra de Dios. Por eso seguir en la palabra de Dios nos hace libres. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos liberamos de toda opresión, de todo eso, pasamos a ser libres en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa cuando somos libres en Cristo Jesús? Ya comenzamos a aconsejar a otros. Nos volvemos como expertos. Ya identificamos las cosas que están pasando en otras personas y les vamos dando consejos. Y tal vez creamos en algún momento que los consejos que estamos dando van a solucionar los problemas de las personas. Pero no es así. Los consejos no son los que resuelven los problemas. Lo que resuelve los problemas es que tú hagas el clic, que tú hagas el cambio en tu mente por Cristo Jesús para que tu vida ya no la manejes tú, sino la maneje Cristo. Muchos errores que cometemos en la vida los cometemos porque tomamos decisiones equivocadas. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? Nuestras decisiones, somos víctimas de nuestras decisiones. Yo he cometido muchísimos errores por creer que lo sabía todo. ¿Alguien quiere opinar algo? ¿Quiere decir algo sobre esto? Administrando mi libertad. 1 Corintios 6:12 dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no permitiré que nada me domine. ¿Se dan cuenta de lo que dice Pablo? Todo te es lícito, pero no todo te hace bien. Muchas veces pensamos que estamos libres en Cristo y podemos hacer lo que queremos. Y eso no es verdad. Tenemos que ver lo que nos hace daño, lo que nos puede alejar de Cristo. Pero eso también va junto con con Génesis, que Dios le dijo a Adán y Eva, tienes de todo, puedes hacer todo lo que te da la mala, todo lo que te da la gana, pero ahí yo no quiero que tú te metas. Libre albedrío, libre elección. Dios es un caballero, Él no quiere que subyugarnos a algo, sino que Él quiere que decidamos por algo. Y ese es el punto, eso es lo más difícil de las relaciones en Cristo Jesús. Poder decidir correctamente, buscar consejo. Cuando uno no busca consejo y hace solamente lo que uno, mucha gente dice, no, yo escucho a la gente que dice, haz lo que tu corazón te diga. Y entonces, ¿qué dice Jeremías 17:9? Que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿qué hago? Lo que tienes que hacer es entender que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Si te es lícito tomar, porque ya tienes 21 años, tomar un trago, no te emborraches, porque el pecado es emborracharse. El pecado no es tomar un trago de vino, el pecado es emborracharse. O sea, como dice, Dios castiga el escándalo. Porque cuando el exceso, cuando uno se emborracha, pues ya no hay conciencia. Romanos 6:22 dice, pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Este versículo yo lo he leído otras veces, pero esta vez que lo leí
realmente me ayudó muchísimo a entender algo muy importante. La mayor y más grande bendición que tenemos en Cristo Jesús de salvación es la santificación. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios empieza el proceso de santificación, lo que está haciendo es perfeccionarte para la vida eterna. ¿Me dejé entender? Es importante, o sea, llevar nuestra mente más allá de la vida natural. Porque Dios nos llamó o nos buscó o nos encontró, ¿para qué? Para libertarnos eternamente. Él nos creó para estar la eternidad con Él. Por lo tanto, si Dios es santo, Dios es puro, ¿cómo tenemos que ser para vivir con Él? Santos y puros. Por lo tanto, tiene que santificarnos. Entonces, cuando usted entiende el proceso de santificación desde esa perspectiva, ¿sabe qué hace? Lo agradece. Yo hoy lo agradezco. Agradezco las pruebas, agradezco los procesos, agradezco todo en mi vida. ¿Por qué razón? Porque sé que de esa manera Dios me está santificando. Dios me está procesando. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Mis áreas las llevo a la cruz. ¿Está usted haciendo eso? Si lo está haciendo, gloria al Señor. ¿Cuál es el resultado? Su fe santificada. ¿Entiende eso? O sea, no se enfoque en el proceso doloroso, porque todo cambio duele. Toda circunstancia que produce un cambio duele. ¿O no? ¿Duele o no duele? Todas las situaciones, y más todavía las del corazón, duelen más. ¿Pero cuál? Pero si te enfocas en el dolor, te quedas en el dolor. Pero si das el paso para adelante y te enfocas en la respuesta, en la solución, en lo que viene, entonces caminas tranquilo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que te enfoques en caminar hacia la santificación con gozo. Que entiendas que Cristo te salvó para hacerte apto para vivir con Él la eternidad. Ese es el fin del asunto, vivir la eternidad con Él. ¿Nos hace falta? ¿Hace falta o no hace falta santificar? ¿Ani hace falta o no? ¿Ah? Pero ¿saben qué pasa? Que a veces los seres humanos pensamos que nosotros podemos santificarnos solos. Entonces nos ponemos nosotros las penitencias, nosotros nos ponemos las cosas, los castigos, las cosas, todas las que nos ponemos nosotros. Pensamos que podemos servirnos a nosotros mismos de jueces. Pero no, eso no es así. Los procesos de Dios son los que cambian a las personas. Esos son los que hacen que tu crecimiento se vea, que realmente avances en la vida. Amén. Y Mateo 8, 14 y 15 dice que Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de él que estaba postrada en cama y con fiebre. Ya tenía el COVID. Entonces, pero dice que cuando Jesús le tocó la mano nada más, ni siquiera la frente para ver si tenía fiebre, le tocó la mano nomás, y la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y ¿qué fue lo que hizo? Los atendió. Entonces, qué poderoso esos dos versículos, qué poderoso. Porque quiere decir que cuando tú le crees a Dios, que verdaderamente te hizo libre, tu caminar es en libertad. O sea, no hay excusa para caminar adolorido si eres libre. Si tú estás caminando adolorido, siendo libre en Cristo Jesús, es que no has entendido el proceso. O sea, si hay dolor todavía en tu corazón por el pasado, es que no has sido libre del pasado. Todavía el pasado te pesa. Estás pensando, ¿no? El Espíritu Santo me dijo que eso era para ti. Pastor, yo le voy a decir algo. Ay, confesión. Hoy
Pero si uno, ese pasado, no lo recuerda ni como dolor, ni como rabia, sino como que de eso aprendiste, igual no es malo, ¿no? Depende de lo que hagas. Porque si tú, mira, si no te duele y ya de que tu mente lo pasó, pero vuelve a cometer lo mismo, ¿qué cosa significa eso? Que no aprendiste. Entonces, ¿qué pasa? Que quiere decir que el dolor se va a volver a repetir. Va a volver a pasar Y peor. otra situación parecida a esa para que puedas vivir el proceso. Porque no se aprendió la tarea. Es como en la escuela. Cuando tú vas a la universidad, por ejemplo, y no pasas una materia, tienes que volver a pasar, volver a dar. Y pagarlo otra vez. Y pagarla de nuevo. Sí, ¿Por qué? Porque no es posible que Dios nos pase los procesos sin que realmente aprendamos. Es importante realmente entender que la libertad en Cristo tiene que dar fruto. Miren, el ejemplo de la suegra de Pedro es eso. Ella estaba con fiebre, pero ella reconoció a Jesús. Y solamente el toque de él, sin que ella se lo haya pedido, la sanó. Así mismo, nosotros estamos en esa misma condición. Jesús, nosotros no lo pedimos, no estábamos buscando la libertad, simplemente el Señor vino, nos habló, nuestra fe reaccionó y lo tenemos. Ahora, el trabajo que hace Satanás es negarte ese Cristo que está en ti. Hacerte creer que Él verdaderamente no está en ti. Y tú de bobo caes y le crees. Cuando tú no le crees a Jesús, que Jesús verdaderamente te libertó, es que comienzas a padecer, comienzas a dudar del proceso. Y ahí es cuando realmente te enredas. Uno tiene que estar convencido que en Cristo verdaderamente estamos libres. Por eso les dije que esta enseñanza iba a ser poderosa, porque íbamos a llegar al punto de la situación, que es que en Cristo somos verdaderamente libres. Y la libertad no es una libertad de una cárcel que nunca estuviste. ¿De qué cárcel te van a dar si tú estabas en Venezuela? Sí, no podías salir, pero no estabas en una cárcel con barrotes, ¿verdad? Pero la cárcel en la que nosotros nos metemos son peores que las mazmorras o que los calabozos o que todas las cosas. ¿O no, mijito? La cárcel que vivió por meses. La cárcel que vivía, señor pastor, la cárcel en la que yo vivía. ¡Oh! Imagínense, llegó un momento en mi vida que yo decía, ya estoy condenado. Yo me sentía condenado, yo me sentía que ya nada de lo que pudiera hacer en esta vida me iba a dar libertad en Cristo, o libertad para vivir. Yo decía, yo seguir pecando porque yo ya estoy perdido. Eso es lo que me habían enseñado. Pero cuando el Espíritu Santo viene a mí y me presenta a Cristo como el verdadero Cristo que no escatima en nada y me da la oportunidad y me dice que crea en Él, que Él me va a hacer libre, realmente, a mí se me abrió el cielo. Yo vi el cielo. Tener desconfianza en que Yeshua te va a contestar. Eso también es esclavitud. Claro. O sea, Por supuesto. querer creer, pero Eres esclava de la duda. La duda es pecado también. Por lo tanto, por eso el gran problema de la iglesia es eso, que duda. Yo le creo a esta niña que dice que ella no estaba en la cárcel, yo le creo. Porque ella es una muchachita de familia, de casa. Sus padres son siervos del Señor. Y por lo que yo he podido ver, ella verdaderamente es una muchacha que está caminando en orden. Está clara, por lo que he podido ver. No he conversado mucho contigo, pero
por lo que veo, por lo que me dice el Espíritu. Entonces sí le creo lo que me dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu me está dando testimonio de que hay algo. Imagínense, ella está aquí, ¿cuántos meses tiene? Como 4 meses, tal vez, o 3. ¿Y te han invitado a salir? ¿Dónde? A salir, a conocer la ciudad. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué te dice el Espíritu? Que tengas cuidado. ¿Ah? Y te dice con quién salir y con quién no salir. Ah. Esa es la ventaja que tenemos los siervos de Dios. Que sabemos con quién salir y con quién no salir. Y a qué nos arrimamos y qué nos puede pasar. Dios nos habla. Esa es una ventaja. Cuando le creemos a Cristo que somos libres, el Espíritu Santo nos da testimonio que somos libres. Pero cuando no hay esa relación, no hay eso, hay esa duda, hermana, eso es lo que me decía el monito. Cuando hay esa duda, entonces cualquier cosa te saca del camino. Y eso es lo que no podemos permitir. ¿Somos o no somos? A veces algunos de nosotros hemos vivido tanto, pero cuanto más vida tienes, cuanto más mundo tienes, más inocente tienes que ser para creerte la única verdad que te hace bien, que Cristo es tu Salvador y tu Libertador. Si tú te aferras, solamente te aferras a esa verdad, aunque estés en lo que estés, tu final va a ser salir. Él te va a sacar. Puedes estar enlodado en el fango más profundo. Exacto. Pero si tú te aferras a Cristo y le hablas y le dices, Señor, sácame, me equivoqué, me caí, el hijo pródigo, te saca. Ahora no te voy a meter en el mismo lodo, porque hay algunos que les gusta vivir en el lodo. ¿Por qué? Porque la carne es más fuerte. Pero bueno, ni aún así, la carne nunca va a ser más fuerte que el Espíritu. ¿Pero en qué se basa todo esto? En que Cristo es nuestro libertador, nuestro Señor. ¿Amén? El que va a enderezar nuestra senda, nuestro camino. Libres para estar cerca de Dios. ¿Para qué nos hizo libres Dios? Para estar cerca de Él. Pero vamos a verlo por la palabra. Pastora, léeme Hebreos 10, 19 y 20. Dice así: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Este versículo es poderoso, estos dos versículos son poderosos, pero tenemos que entender lo que en las raíces hebreas hemos estado aprendiendo, a través del sacrificio. Lo que tenía que hacer el Cohen Gadol cada año de entrar a expiar los pecados del mundo. Eso fue, Cristo se convirtió. Cristo es el Cohen Gadol, pero también es el Cordero que fue sacrificado para que nosotros tengamos libertad. Por eso dice, en su cuerpo. Cuando Cristo fue crucificado y el velo se partió, nosotros accedimos al templo que es Cristo mismo. El lugar santísimo que nosotros tenemos dentro de nosotros, donde está Cristo, se llama el trono de la gracia. Ahí es donde nosotros podemos accesar ahora. Eso es lo que está diciendo este versículo. Que cuando en Cristo Jesús somos libres, tenemos acceso a su presencia. No sé si lo está viendo, pero el arca del pacto no está perdida. El arca del pacto está dentro de nosotros, en el corazón. Ahí donde, en el lugar más profundo de su ser, ahí está Cristo. ¿Quién está en ese trono?
¿Quién está en la tapa del arca? En la tapa del arca estaba Cristo. Ese es el trono de la gracia. Esa es la gracia de Dios que nos dio la libertad. Por Él se rompió el velo. Por Él entramos nosotros al lugar santísimo. Por eso somos reyes y sacerdotes. Usted se está dando cuenta de lo que le estoy diciendo. Usted es un escogido. ¿Por qué vivir entonces como un mendigo, como un pobre miserable, cuando usted es rico? El diablo quiere que usted viva como un miserable, que no tenga derecho a nada. Pero Jesús murió para darle derecho al trono. Déjese guiar. Recuerde, Dios quiere vivir la eternidad con usted. Y el siguiente versículo es Hebreos 4:16, que es el versículo más maravilloso que puede haber. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué significa eso? Después de lo que acabo de decirle, ¿qué significa eso? Toma conciencia que en tu arca, en tu corazón, está el trono de la gracia. Ese trono le pertenece a Cristo. Él es el que dio su vida por gracia para que tú fueras libre. Cuando tú te acercas a ese trono de la gracia, mira lo que pasa. Dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Por eso digo, donde estés, alcanza misericordia. Y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. O sea, para que Él te saque del embarre en el que te has metido. ¿Se dan cuenta de lo poderoso que es nuestro Señor? Ahora, eso no significa que nos dé permiso para vivir sánganamente como pecadores. No. Lo que nos está diciendo: acércate para educarte, acércate para cambiarte, acércate para llevarte por el lugar correcto. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Amén? ¿Se ha entendido? ¿Entendido el tema? ¿Alguien quiere aportarme algo al tema? ¿Ah? Repito. Todavía son 9:25. Es libre, puede hablar. Claro, puede hablar. Y también se sujeta. ¿Se sujeta, no, Pepito? Free. ¿Entendieron? Es libre. Ajá. En Yeshua ¿Qué me dice usted, hermano? ¿Qué le pareció la disertación del día de hoy? No, excelente, porque precisamente uno va, ya que simplemente en la academia uno va aprendiendo cosas que después las vas relacionando y se te va cambiando tu manera de